Gracias te doy, Adonai, por el gozo y la paz. Gracias te doy, mi Adón, por la eternidad. Sé que por mí tú vendrás, te esperaré, mi amor. Canten alegres, canten a Elohim.
Gracias te doy, mi Adón, por la vida que me das. Gracias te doy, Adonai, por el gozo y la paz. Gracias te doy, mi Adón, por la eternidad. Sé que por mí tú vendrás, te esperaré, mi amor. Gracias te doy, mi Adón, por la vida que me das. Gracias te doy, Adonai, por el gozo y la paz. Gracias te doy, mi Adón, por la eternidad. Sé que por mí tú vendrás, te esperaré, mi amor.
te doy mi Adón. Por la eternidad, sé que por mí tú vendrás, te esperaré, mi amor. Gracias te doy, mi Adón, por la vida que me das. Gracias te doy, Adonai, por el gozo y la paz. Gracias te doy, mi Adón, por la eternidad. Sé que por mí tú vendrás, te esperaré, mi amor.
Gracias te doy, mi Adón, por la vida que me das. Gracias te doy, Adonai, por el gozo y la paz. Gracias te doy, mi Adón, por la eternidad. Sé que por mí tú vendrás, te esperaré, mi amor. Gracias te doy, mi Adón, por la vida que me das. Gracias te doy, Adonai, por el gozo y la paz. Gracias te doy, mi Adón, por la eternidad. Sé que por mí tú vendrás, te esperaré, mi amor.
Gracias te doy, mi Adón, por la vida que me das. Gracias te doy, Adonai, por el gozo y la paz. Gracias te doy, mi Adón, por la eternidad. Sé que por mí tú vendrás, te esperaré, mi amor. Shalom, Brajá, Ajim y Ajayot, de la Kehilá Goz y Paz. Amigos, amigas, Kehilá significa congregación. Es para mí una bendición dirigirme a ustedes porque el Ruach HaKodesh fue el que nos dio el título y la enseñanza que voy a compartir con ustedes. Pero antes de empezar, me quiero identificar ante ustedes. Mi nombre, el Roe Gustavo Gámez González, de la Kehilá Goz y Paz, en el estado de Tabasco, en el sureste de México. Antes de iniciar, levantemos nuestras manos como una muestra de clamar al Todopoderoso para que nos dé la dirección correcta para esta enseñanza. Abacados, te doy toda rabá por esta bendición recibida. A ti sea la cabot por siempre. Dispón nuestro corazón, nuestro alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, Abacados, para que nos des el entendimiento y el discernimiento de tu palabra. Ayúdanos, Ruach HaKodesh, a dirigir el sentido de estas palabras para exaltación al Elohim vivo y verdadero. Amatamos todo hombre fuerte, todo espíritu que no exalte tu cabot nombre, en el Shem Gadol de Yahshua HaMashiach, Omen y Omen. Aquí en Yehayot, muchas veces en nuestra vida nos hemos encontrado en una situación de que no podemos encontrar una salida, que creemos que las fuerzas nos van a abandonar, que estamos perdiendo el juicio, que estamos alterados por alguna situación o algún momento estamos confundidos. Y donde creemos que no hay nada en control. Hay ocasiones en que nuestro clamor dice que está pereciendo nuestra esperanza y que somos del todo destruidos. Mas la solución, la voz de aliento, de la ayuda que necesitamos, la encontramos en la Torah. ¿Por qué les menciono esto? Esta enseñanza va dirigido a todas aquellas almas que tienen algún tipo de necesidad. ¿Por qué razón? Porque el Abacadosh nos dice que ante cualquier situación, en cualquier momento, debemos de estar regocijados en el Adón siempre. Nos ha enseñado la Torá, Emet, la palabra de verdad,
la instrucción para el pueblo de Israel, que no nos debemos de conformar de las cosas de este siglo, sino que debemos de ser transformados para la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar la buena voluntad de Elohim en nosotros, para que sea agradable y perfecta. Si nosotros somos del pueblo de Israel, debemos de tener la mente del pueblo de Israel. Hay una palabra en esa lengua, Kadosh, Sekel. Para muchos no entenderían el sentido de esta palabra, pero esta palabra encierra, guarda muchas cosas que nos pueden ayudar a nuestra vida. Por definición, Sekel significa tener buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez, responsabilidad y sobre todo éxito en todas las cosas que hagamos. Entonces el tema de hoy se llama cordura. ¿Qué es cordura? Es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, con todas las palabras que les mencioné, de prudencia, de reflexión, sensatez, responsabilidad y éxito. Para un mejor entendimiento, lo vamos a mencionar por número, o si gustan, por enumerados. Si ya sabemos que la palabra misma nos dice que debemos de estar regocijados en el Adón siempre, debemos de guardar en nuestro corazón siempre, ante cualquier situación, que debemos de vivir en Shalom, porque el Shalom del Elohim viviente sobrepasa todo entendimiento, y lo debemos de guardar, y debemos de guardar nuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach, quien es nuestro Adón y Salvador. Si nos encontramos en un día Kadosh como el Shabbat, ahí encontraremos versos que nos hablen de prudencia, pero sobre todo que nos va a enseñar a guardar los mandamientos, los misbot del Abacados. También nos va a dar la seguridad que a través de él nos va a contener de pasos que no demos para bien nuestro, que debemos de guardar su palabra, que debemos de apartarnos de juicios, pero sobre todo que él nos va a enseñar. La Torá, el Tanakh, la Biblia con los nombres restaurados, es para comprender el significado de cada palabra. Debemos de mantener y de tener una mente hebrea. ¿Para qué? Porque ahí vamos a encontrar el que me estén enseñando un buen sentido y sobre todo sabiduría, que es temor a Elohim Yahweh. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en sus mandamientos. Todos entendemos por definición que la Torá es la instrucción de verdad para su pueblo, pero debemos de clamar cuando estemos en oración, estemos en lo privado, por el espíritu de discernimiento para poder llevar su palabra a la obra. Entonces debemos de reconocer que debemos de clamar la virtud de distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Estamos clamando para adquirir la facultad del entendimiento para llevarlo por obra. Y esto
ante las palabras de nuestro Adón se llama juicio. Si nosotros escudriñamos la palabra, vamos a encontrar desde el inicio, desde el principio, de Génesis hasta Apocalipsis, Gilgalut, vamos a encontrar que lo que nos está enseñando la Torá es la comunión íntima con Yahweh. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe, nos muestre con testimonio su pacto. En la vida, conforme vamos avanzando, nosotros nos vamos a encontrar en una situación que conforme tengamos mayor edad, mayor, se nos va a hacer más exigible un término que se llama prudencia. ¿Pero qué es la prudencia? Es la capacidad de pensar ante ciertas situaciones, acontecimientos, sobre los riesgos posibles que las decisiones que nosotros tomemos nos puedan ocasionar algún incidente, alguna situación no deseada. ¿Para qué? Para que podamos modificar y podemos recibir la instrucción de verdad y no tener prejuicios innecesarios. Desde la exaltación a nuestro Adón Yahshua, Él nos está enseñando la prudencia. Él, en su palabra, nos ha enseñado y se dirige a nosotros como reyes o como Kohanim, mal traducido como sacerdotes. La palabra nos ha enseñado que seamos prudentes, que debemos de admitir amonestación y aquellos que sean jueces que acepten la amonestación. Muchos pensarán que no va dirigida esa enseñanza a través de estas palabras que acabo de señalar, que va dirigido hacia nosotros, porque va dirigido a reyes y a Kohanim, donde nos dice que nos has hecho para nuestro Elohim reyes y Kohanim, porque reinaremos sobre la tierra, si somos obedientes y si nuestra cualidad es ser justo. Los invito a que vayamos a Shemot, a Éxodo 19:6. Ahí vamos a encontrar el por qué nos está señalando nuestro Adón Yahshua, reyes y Kohanim. Amén. Ya tenemos Shemot, Éxodo 19:6. Y dice, y vosotros me seréis un reino de Kohanim y gente Kadosh. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Amigos, amigas, ¿quieres ser parte del pueblo de Israel? Injértate en él a través de la bendita Torá, la palabra, la instrucción de verdad para su pueblo. Pero ¿para qué nos está señalando a nuestro Adón Yahshua? Que seremos un reino de Kohanim, para que anunciemos y entendamos las virtudes de que ¿quién nos llamó de las tinieblas para su luz admirable? Debemos de reconocer que todos estuvimos en algún momento de nuestra vida en tinieblas. Pero una pregunta. Entonces,
¿Para qué? ¿Está en la Torá, en la tanta enseñanza para nosotros? Sí. Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. De todo y de todo. Para que no haya duda y alguna pregunta. No le hagamos y le demos derecho legal al adversario en nuestra vida. Busquemos esa palabra, su Ruaj HaKodesh, que nos llene para entender, para saber con quién estamos y quién está en nosotros. Entonces, si nosotros vemos que seremos en un reino de Kohanim y gente Kadosh, entonces es adquirir una cualidad de actuar y hablar de forma justa y adecuada, con moderación y previsión. En otras palabras, debemos de pensar bien antes de actuar. Nuestro Adón Yahshua nos pone en situaciones. Nosotros somos hijos de Él. Nosotros somos hijos espirituales de nuestro amado Roe Javier. En sus palabras, en la Torá, vamos a encontrar que nuestro Adón Yahshua nos ha bendecido con la prudencia. ¿Por qué? Porque es uno de los valores que debemos de formar, iniciar en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es un comportamiento. Y con la madurez espiritual que se está adquiriendo día a día y en nuestras edades, tendremos el privilegio de ser y de dar un testimonio de Yahshua HaMashiach en nosotros. Si nosotros llevamos a la práctica la prudencia, nos va a facilitar a tomar decisiones en los diferentes momentos de nuestra vida. Si la atamos a nuestra vida, nos va a ayudar a formar el carácter, a tener control de los impulsos y a tener control de las motivaciones de conciencia. ¿Por qué? Porque se va a volver una conducta frente a Elohim y entre los hombres. Cuando uno va madurando, de niño, adolescente, joven, persona adulta, anciano, se nos va a volver más exigible esta cualidad, la prudencia. Hay un ejemplo en el libro de Josué, de Yehoshua, cuando, para poder presentarse los enemigos, hicieron todo lo posible, pero usaron la astucia, porque fingieron ser embajadores con ropa sucia, vieja, con cueros viejos de vino, con zapatos viejos, recocidos en sus pies, con vestidos viejos, y el pan era duro. Este verso de la Torá nos enseña que debemos de tener un conocimiento profundo, adquirido por el oír y el obedecer. Y esta habilidad solamente la da el Todopoderoso, Yahshua HaMashiach, quien es Yahweh. ¿Para qué? Para que las almas sean prudentes, para que tenga un comportamiento y un modo justo y correcto de conducirse en la vida que Él nos dio. Entonces, a través de las enseñanzas de la Torá,
vamos a adquirir una capacidad de pensar ante ciertos momentos, actividades, acontecimientos, para poder tomar decisiones, sabiendo los riesgos que esto conlleva, y nos va a permitir adecuar nuestro comportamiento, nos va a ayudar a prevenir, para no recibir o producir en personas, en almas, prejuicios innecesarios. Cada uno de ustedes, Ajina Hayot, amigos y amigas, tenemos un propósito en la vida. Siendo Meshijim, entendemos que nuestro propósito es exaltar a Yahweh a cada momento, a cada instante de nuestra vida, siendo obedientes a sus mivot, haciendo las cosas correctas que le agradan a Él. ¿Para qué? Para preservar nuestra vida, porque Él nos está preparando para algo maravilloso que es la vida eterna. En nuestra vida hay situaciones que nos hacen pensar mucho. En la Torá debemos de reflexionar en ella, porque es un pensamiento o consideración de algo que debemos de poner mucha atención y detenimiento para estudiarlo y para comprenderlo bien. Pero también la reflexión nos va a dar un consejo de advertencia. ¿Para qué? Para no actuar de manera no razonable. Nos debemos de hacer una pregunta. ¿Quién es la fuente del conocimiento? La fuente del conocimiento es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, quien es Yahweh. Hace un momento les mencioné que debemos de clamar por tener un espíritu de discernimiento y de entendimiento. ¿Por qué? Porque en el mundo, si no tenemos nuestros pies en roca firme, todo nuestro ser, podemos ser engañados con definiciones no correctas. ¿Por qué se los digo? Porque les estoy hablando como pueblo de Israel. Amigos y amigas, injértate como pueblo de Israel, porque habrá un cambio radical en tu mente, en tus pensamientos. Reconocemos como Meshijim, como creyentes en Yahshua, que Yahshua, Yahweh, es el creador de todo, el todopoderoso, el omnipotente, omnipresente. Él nos da la vida y nos ha señalado que no pereceremos jamás, ni nadie lo arrebatará de sus manos. Pero ¿saben una cosa? El pecado sí. Amigos, amigas, te invito a que hagas un genuino arrepentimiento para alcanzar la meta en la vida, para que llegues a los pies de Yahshua y lo reconozcas como tu Adón y Salvador de tu vida y del mundo. En la misma palabra dice que porque su Padre le dio, porque es mayor que de todos y nadie la puede arrebatar del Padre. Si nosotros lo analizamos, lo estudiamos, lo comprendemos, nos está señalando algo muy importante para nuestra vida: la seguridad. Debemos de reflexionar también en el atributo, en el primer atributo de nuestro Don Yahshua, quien es Yahweh.
el amor. Si nosotros escudriñamos la palabra, vamos a encontrar definiciones, conceptos, testimonios de lo que es el amor y lo que Él nos quiere enseñar para nuestra vida. Los invito a que encontremos juntos Romanos 5, versos del 8 al 10. Los espero. Todos necesitamos amor en nuestra vida, todos, de alguna forma u otra. Y el Todopoderoso nos está dando esa enseñanza. Ya tenemos Romanos 5, verso del 8 al 10. Lo leemos. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Yahshua HaMashiach murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es un paso que nos hace reflexionar mucho. ¿Quién va a amar a su enemigo? La palabra dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Sentimos ese amor y cumplimos con la misma de que ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchas enseñanzas. Aquí en Hayod, amigos y amigas, lo que debemos de hacer es que nos está formando un carácter para cualquier situación y poder tomar la mejor decisión. Si nosotros reflexionamos, nos vamos a asombrar. ¿Por qué? Porque vamos a definir y entender que el amor no es un sentimiento, sino es una acción continua. Es la palabra hecha carne. Es llevar la enseñanza a la práctica. También la misma enseñanza de nuestro don Yahshua nos instruye a pensar, a considerar con atención y detenimiento para entenderlo y comprenderlo bien. Muchos hemos aprendido cuando Eva comió del fruto, porque el fruto era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo tomó, lo comió y se lo dio a su marido. Comió. Se olvidó de que había una advertencia para dar ese paso. Ya se había dado una instrucción de que de todo árbol del huerto se podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que se comiere, ciertamente se conocería la muerte. Se está dando una advertencia y un consejo. Entonces, entendamos que palabras en el idioma Kadosh no es nada más una simple palabra, sino es más allá. Otro de los puntos es que nos da la capacidad de mostrar buen juicio, prudencia y sobre todo madurez en las decisiones de los actos y nuestras decisiones.
Recordemos que debemos de dar testimonio, demostrar y actuar con serenidad e inteligencia. Cada uno de nosotros, tú, él, aquel, yo, tenemos capacidades para buscar el bien de una forma diferente y el bien común. Pero la Torá, la instrucción de verdad para el pueblo, del pueblo de Israel, nos va a conducir a todos a la prudencia y a no buscar controversia o una disputa innecesaria. La misma palabra nos señala que la discreción nos va a guardar, que nos va a preservar la inteligencia. En otras palabras, piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Hay muchos pasuquín, si lo vemos en forma particular, versos, que nos habla de que seamos sensatos y que nosotros, como mexicén, juzguemos lo que decimos. Ustedes son personas inteligentes y creo y estoy seguro que estamos entendiendo la enseñanza. La misma palabra dice que la cordura del hombre detiene su furor y que su honra es pasar por alto la ofensa. Nos exige una cualidad para mostrar buen juicio, prudencia y madurez en nuestros actos. Esa palabra, con toda esta definición, es una simple palabra que se llama cordura. No podemos excusarnos que la Torá nos está hablando directamente. ¿Cuántas veces se ha evitado situaciones que nos producen malestar? Recordemos que el tiempo es el enemigo a vencer, porque se puede desarrollar un auténtico pánico de responsabilizarse de alguna cosa. Aquí en México hay un dicho que dice: el tiempo lo cura todo, porque se cree que cualquier situación se reacomoda por sí misma, o las almas, las personas, se adaptan progresivamente a vivir esta situación. Mas la Taná no nos enseña eso. Nos enseña que debemos de responsabilizarnos, de tener responsabilidad. Es un error pensar que el tiempo lo cura todo. Se debe decidir qué tiempo quiere sufrir, porque no se quiere enfrentar esa situación o porque sentimos malestar. La pregunta es: ¿ya te perdonaste? ¿Ya perdonaste a la persona o esa situación que te ha generado malestar? De esta manera, al perdonar, se va a empezar a amar y a vivir de una forma diferente, de vivir de nuevo. De lo contrario, podemos tener algo enfermizo que sea persistente en nuestra vida. Todo porque se piensa en la posibilidad de que vamos a cometer un error en nuestra decisión y nos bloqueamos y huimos de esa situación. La responsabilidad
es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso para tomar decisiones. Es un compromiso generado de manera honesta, genuina, con todo aquello que hayamos hecho, ofrecido o prometido. Todos, en algún momento de nuestra vida, seremos bendecidos. A ti, papá, a ti, mamá, va dirigido estas palabras. Ajim, Ajayot, y a ustedes, amigos y amigas. Un niño responsable es aquel que es capaz de integrar todas las enseñanzas que ha aprendido para llevarlas por práctica. La Torá nos está viendo con ojos del Padre Eterno que somos sus hijos. Entonces, Él nos muestra, nos enseña el camino para ser responsables. Pero nos señala en la misma Torá que nosotros debemos de cambiar el estado de conciencia. ¿Por qué razón debemos de cambiar el estado de conciencia? Porque Él hace a un lado, quita de nuestro camino el ego y ya no dominará más en nuestra vida. Si una persona peca o hiciera alguna cosa que por mandamiento de Yahweh no se ha de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y él llevará su pecado. Al cometer un pecado, de acuerdo a la enseñanza de la Torá de nuestro Roy Javier Palacios Eloy, al cometer un pecado en la Quejilá, se es apartado del pueblo de Israel. En el pasado, los Kohanim eran los que hacían reflexionar al pueblo, a las personas, para tener ese conocimiento, pero tenían un propósito cuando hacían reflexionar a las personas, que el alma, la persona, ganara la aceptación de nuestro Elohim Yahweh. Las personas tienen preguntas. La mayoría de las personas ante una situación se disculpan o decían o piensan: es que yo creía que no era pecado. A ti te hablo, Ajim y Ajayot. A ti te hablo, amiga y amiga. Tú sabes que es pecado. Entonces, debemos de estudiar lo que el Eterno nos pide. ¿Para qué? Para no pecar. Para no ser separado del pueblo para una muerte. También nos ha enseñado, se los comenté, que un niño responsable es el que es capaz de integrar todas sus enseñanzas. La palabra nos enseña que para llegar al reino del Todopoderoso debemos de ser como niños. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. ¿Quieres reinar con nuestro don Yahshua? Obedece los mismos. No son una carga, son una delicia
si entendemos y comprendemos por qué se nos está enseñando. ¿Quién nos enseña? El Ruach HaKodesh, el Elohim mismo, porque nos está viendo con ojos de padre hacia el hijo. El Eterno, en conclusión, Najim y Hayot, el Eterno nos instruye a superar la pereza y la mentalidad de escasez. Si nosotros somos verdaderos Machijim, ¿por qué razón? Porque Él nos dice que para dar sagacidad a los jóvenes, inteligencia y cordura, también oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá cordura. Él nos dice que la enseñanza de un padre la debemos de oír y debemos de estar atentos para que conozcamos la cordura, que debemos de entender discreción, pero a las personas que todavía no conocen y no buscan el testimonio, también le habla a ellos. Entrada en cordura. Él, la sabiduría completa, nos dice que habita con la cordura. Y Él, a través de toda su enseñanza, hallamos la ciencia de los consejos. Nosotros debemos de entender que no estamos locos, sino que hablamos a nuestro semejante que está al lado, que está enfrente, que está a los lados en el mundo, a nuestro prójimo. Hablamos con verdad y hablamos de la cordura. Cada uno de nosotros tenemos medidas de fe, pero sobre todo que Él nos da la enseñanza de la cordura. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Debemos de escuchar el consejo cuando se nos corrige. ¿Para qué? Para que seamos sabios cuando lleguemos a la edad de la vejez. Todos en la vida, todos, sin excepción, buscaremos tener éxito. El éxito es el hecho de vencer y de ser reconocidas nuestras cualidades como persona. Lo que uno quiere ser y lograr lo que se propone. Si nosotros guardamos los preceptos de Yahweh tu Elohim, si andamos en sus caminos, observamos sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de acuerdo a lo que está escrito en la Torah, Él nos va a prosperar en todo lo que hagamos y en todo aquello que emprendamos. Recordemos que es un consejo de padre a un hijo, seguir a Elohim y obedecerle. Es un fácil recto, es un camino recto, pero sobre todo debemos de entender que no nos debemos de olvidar de su Torah, que en nuestro corazón guardemos sus mandamientos, porque hay una promesa en su palabra.
porque largura de días y años de vida y Chahalón te aumentará. Que nunca se aparte de nosotros la compasión y la verdad, que la debemos de atar a nuestro cuello y escribirla en el corazón, porque sabes que hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos del Eterno, de Elohim, y en el mundo, ante los hombres. Muchos nos hemos hecho preguntas: ¿por qué las pruebas en mi vida? Las pruebas son para ser transformados y fortalecidos al obedecer al Elohim. Debemos de tener gozo, Ajim y Ajayot, amigos y amigas, cuando si nosotros nos encontramos en pruebas, sabemos que nuestra fe es la que nos va a producir paciencia a esa situación. Debemos de tener paciencia en toda la obra que el Elohim tiene para nuestra vida, para nuestro plan de vida, para que seamos perfectos y cabales, sin nos falte cosa alguna. Cuando obedecemos y demostramos fe y confianza en Yahshua HaMashiach, sabemos que Él nos ama y sabemos que nunca nos va a pedir algo que nos dañe o nos perjudique. Nos enseña a estar firmes en confianza en Él, porque saben que todo está resuelto en Él. Son temas de enseñanza en la Torah. Ajim y Ajayot. Esta es una enseñanza para tener cordura. Si nosotros visitamos el canal Shalom 132, vamos a encontrar N en forma exponencial enseñanzas. No nos quedemos en una sola enseñanza. En el canal Shalom 132 hay más de 2200 ministraciones del amado Roe, de los Roim, de la Kehilá Gozo y Paz. Yo les puedo compartir o decirles que busquen la carta de Santiago. Lo correcto es Jacobo. Con esta carta vamos a entender que nosotros, su enseñanza traspasa a todo mesiánico, dormido, derrotado o decaído. La Torá exhorta, anima, desafía, convence y reprende. Este tema llegó y trata para que entendamos el conocimiento y el significado de una palabra a través de preguntas. No solo leer por leer, sino debemos de escudriñar la palabra para alcanzar un crecimiento espiritual que necesitamos como hijos de Elohim. Toda la escritura es inspirada por Elohim. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos como Él es perfecto. Y sobre todo,
para realizar la buena obra que es el cumplimiento de sus mismos. Yo los invito a Jim y a Hayot, amigos y amigas. Esforcémonos por escudriñar la palabra, la palabra Emet, porque a nosotros nos parece que en ella tendremos la vida eterna. Y la palabra en sí nos enseña el testimonio de Él. Y también nos dice, si no queremos llegar a Él, significa que no queremos la vida. Toda Rabá le doy a nuestro don Yahshua, que a través del Ruach HaKodesh me mostró esta enseñanza para compartirlas en este momento con ustedes. Antes de despedirnos, les pido que hagamos una oración de toda Rabá a nuestro don Yahshua por esta oportunidad, esta bendición que me dio para dirigirme al pueblo de Israel y para aquellos que están en ese proceso de llegar a los pies de Yahshua. Levantemos nuestras manos. Abacadosh, te damos toda Rabá, Abacadosh, porque nos diste esta oportunidad, este momento de compartir tu bendita Torah. Abba, ayúdanos, Ruach HaKodesh, a llenarnos más y más de tu palabra para llevarla por obra. Danos la dirección para aprender, para entender que necesitamos que se nos enseñe. Clamo a ti, Abacadosh, por la sanidad completa de nuestro amado Roy Javier Palacios Elorio. Llénalo más y más de tu bendito Ruach HaKodesh, con fuerza y con poder, para que nos comparta esa enseñanza de tu bendita Torah. Danos, guárdanos de todo mal, pero sobre todo, guíanos en el camino correcto para tener la esperanza en ti, porque sin ti nada somos. A ti sea la Kabod por siempre, en el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach, Omen Beomen. A Jim y a Hayot, toda Rabá, por permitirme esta enseñanza en este momento. Shalom Braja. Todo es posible para ti, mi Yahshua Adonai. Todo es posible para ti, mi Yahshua Adonai. Y aunque pase tribulación, tú estás conmigo, mi gran amor. Son tus promesas, mi galardón.
es posible para ti, mi Yahshua Adonai. Hoy te agradezco mi salvación, que por tus méritos me alcanzó. ¿Cómo podré agradecer sin merecerlo? Contigo voy, todo es posible para ti, mi Yahshua Adonai. Todo es posible para ti, mi Yahshua Adonai. Hoy te agradezco mi salvación, que por tus méritos me alcanzó. ¿Cómo podré agradecer sin merecerlo? Contigo voy. Y saltaréis como los becerritos que corren y juegan entre la manada. Y saltaréis como los becerritos que corren y juegan entre la manada. La 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 saltaréis como los becerritos que corren y juegan entre la manada. Y saltaréis como los becerritos que corren y juegan entre la manada. La 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 saltaréis como los becerritos que corren y juegan entre la manada. Y saltaréis como los becerritos que corren y juegan entre la manada. La 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 la.
Gracias te doy, mi Adón, por la vida que me das. Gracias te doy, Adonai, por el gozo y la paz. Gracias te doy,